Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Una vez más está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Nuevamente estamos transmitiendo a través de Mensaje para Salvación los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y este día estamos estudiando el libro de Isaías. El tema para este día es Babilonia convertida en desolación, que lo vamos a basar en el capítulo 13 de Isaías. Será única lección la que vamos a presentar de este tema, pero yo decirles, aclaro de que será una lección muy bonita, muy ilustrativa y sobre todo, hermanos y hermanas, que Isaías es un profeta que habla con dureza. Nos habla con dureza no solo para la gente del tiempo de Isaías, nos habla con dureza a nosotros también en los tiempos actuales como cristianos que somos. De manera pues que les ruego siempre que ustedes sean tan gentiles en compartir estos estudios. Pero antes vamos a dirigirnos al Señor en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites una vez más ocupar nuestro tiempo en disertar sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites sobre este ilustrativo y gran libro como lo es el libro de Isaías. Permite que haya mucha edificación para cada uno de los hermanos y hermanas que lo escuchen, y también que a tu servidor le ayudes a través del Espíritu Santo a presentar un mensaje entendible. Y sobre todo, Padre eterno, que tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, una vez más hago ver pues que es un tema interesante, Babilonia convertida en desolación, Isaías capítulo 13. El peligro más cercano de Judá provenía de Asiria, la potencia mundial dominante de los días de Isaías. No obstante, Babilonia, bajo el gobierno de Merodach Baladán, como nos presenta Isaías 39:1, comenzaba a manifestarse como una potencia mundial renovada. Isaías ya había profetizado que Dios castigaría a los asirios impíos. Usted recuerda que esto ya lo hemos estudiado en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 19. Bueno, hablemos acerca del título. El título está comprendido en el versículo 1 de este capítulo 13. Dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. La palabra profecía podría traducirse también por carga, la cual insinúa un mensaje doloroso. Esta es la primera de 10 veces que la palabra se usa en esta sección, porque la usa en Isaías 14, Isaías 15, 17, 19, 21 y la usa en los capítulos 22 y 23. Estas profecías no constituyen tanto un anuncio de calamidad sobre las naciones
como si un anuncio de salvación para Israel, si ésta confiaba en su Señor, como si un anuncio, quiero decir, de salvación para Israel, si ésta confiaba en su Señor. El pueblo de Dios había de poner su confianza en Él, no en ninguna alianza política con las naciones que lo rodeaban. En otras versiones se lee que esta fue una profecía que Isaías vio. Debe hacerse notar que se trata de un informe presentado por Isaías de lo que el Señor le reveló en relación con estas naciones. Babilonia aún no era la gran potencia que llegaría a ser en el siglo VII a.C. No obstante, Asiria estaba debilitándose a finales del siglo VIII y Merodach-Baladán, rey de Babilonia, estaba mostrando su poderío en contra de ella. La suerte de Babilonia siguió creciendo hasta que Nabucodonosor de Babilonia y Ciaxares el Medo, Ciaxares con X intercalada, el Medo, capturaron a Nínive, la capital de Asiria, en el año 612 a.C., poniendo fin efectivamente al dominio asirio. Bueno, veamos la primera parte, y esta se refiere a que los ejércitos son convocados. Los tenemos en los versos 2 al 5. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Isaías 13, 2 al 5. La bandera o señal que nos presenta el verso 2 era dada por el Señor para intervenir en los asuntos de las naciones. En este versículo aparecen dos imperativos en plural, los cuales son levantad y alzad. Usted fíjese bien la forma imperativa que se usa en los verbos. Es una orden, el imperativo es una orden. Levantad y alzad, repitiéndose este último 2 veces. Son términos que indican el llamado que hace Dios a las naciones en el sentido de reunir sus ejércitos para la marcha. La iniciativa del Señor se recalca en el versículo 13 por medio del uso de pronombres de la primera persona. Los babilonios habían de servir como los consagrados de Él, como los valientes de Él y como los que se alegran con la gloria de Él. Lo anterior no significa que Dios aprobara la arrogancia y la crueldad de ellos. Sin embargo, sí significa que podía usarlos para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Una vez logrado lo anterior, ellos serían castigados. Los versículos 4 y 5 representan vívidamente la destrucción que se avecinaba, representada por ejércitos que pasan revista a las tropas para la terrible faena producida por la pecaminosidad de la humanidad. ¿Quién venía? El Señor y los portadores de su furor.
Este es verdaderamente el amo de la historia. Qué insensato es poner la confianza de uno en un ejército y no en el Señor de los ejércitos. Dicho sea de paso, usted se da cuenta cómo ahora el mundo en el Medio Oriente está en guerra. Irán recibiendo la guerra de parte de Israel y de Estados Unidos. Y mucha gente dice, son señales de la venida del Señor. Eso no es nada cierto. El mundo siempre ha estado en guerras, hermanos. Si no es en un lugar, es en otro. Para muestra un botón, miren nosotros en El Salvador, una nación tan pequeña, estuvimos 12 años en guerra civil entre guerrilla y el ejército. ¿Y vino Cristo Jesús? No, hermanos, no. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. La frase Jehová de los ejércitos se usa 19 veces en los capítulos 13 al 23. La expresión Jehová Dios de los ejércitos aparece 5 veces, constituyendo aproximadamente un tercio de todas las veces que aparece en el libro de Isaías. La anterior es una terminología de la guerra. Ciertamente es apropiada para las profecías que se pronunciaron contra estas naciones. Bueno, veamos otro punto que nos trata este capítulo 13. El día del Señor. El propósito de Dios es declarado en este día del Señor. Y esto lo tenemos en los versículos 6 al 16. Isaías hizo igual que otros profetas al anunciar el día del Señor como un tiempo de juicio y de devastación. Lo dice en el verso 4, lo dice el libro de Joel en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, lo dice Amós en el capítulo 5, lo dice Abdías en el capítulo 1 y lo dice Sofonías en el capítulo 1. Parece que el pueblo de Dios creía que ese era el día en que vendría el furor sobre los enemigos de ellos. Al usar tales términos, los profetas hablaban enérgicamente de un día para juicio sobre todos los que hacen mal. Se le llamó a esta situación apocalíptico, o sea, el estilo de escritura de este pasaje. Esto es muy cargado de metáforas y noten lo que voy a decir. Ambos estilos, el profético y el apocalíptico, si usted recuerda cuando empecé este estudio, hablé de estos estilos en una forma muy somera, pero hice referencia a los estilos profético y apocalíptico. Estos estilos abordan una crisis. El enfoque profético consiste en llamar a pecadores al arrepentimiento con el fin de evitar el juicio o para prepararlos para el juicio venidero. Los escritos apocalípticos reflejan una crisis aún mayor de la cual es posible una liberación solamente por medio de una intervención significativa de parte de Dios. El profeta representó a los enemigos de Babilonia, dirigidos por los medos, avanzando contra ella. Dio detalles del impacto que esto tendría sobre Babilonia. Mire lo que nos dicen los versículos 6 al 8 de Isaías 13. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Fíjese bien, aullad. Como quien dice llorad, gritad. ¿Por qué? Porque cerca está el día de Jehová.
vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. El clamor, aullad, porque cerca está el día de Jehová, del verso 6, no habla necesariamente de cercanía temporal, sino del hecho de que en el momento que Dios eligiera, ese día vendría. Así como se lo ilustro con la segunda venida de Cristo. En el momento que Dios elija, el Señor vendrá por segunda vez. ¿Cuándo? Puede ser dentro de un rato, puede ser mañana, pasado mañana, puede ser dentro de 50 años, un siglo, no lo sabemos. Por eso la figura vendrá como ladrón en la noche, es bien certera. Estaba cercano, pues. El lenguaje original, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando estoy diciendo el clamor, aullad, porque cerca está el día de Jehová, no habla necesariamente de cercanía temporal, sino del hecho de que en el momento que Dios eligiera, ese día vendría. Estaba cercano. El lenguaje original contiene un juego de palabras, las cuales son asolamiento y todopoderoso. Provienen de la misma raíz hebrea chadada. Se lo repito, provienen de la misma raíz hebrea chadada. La mano y el corazón que nos presenta el verso 7 constituyen órganos de acción y de reflexión personales. Incluyen lo externo y lo interno, constituyendo, por lo tanto, una totalidad. La actitud de suma consternación del pueblo se expresa por medio de las palabras terror y asombrar, lo que dice el versículo 8. Bueno, pero ahora leamos esta extensa porción que estamos tratando de Isaías 13, desde el versículo 9 hasta el 16. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira, y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado, caerá a espada. Sus niños serán estrellados. Mire qué duro esto. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Isaías 13, 9 al 16. Los versículos 9 al 13 intensifican la naturaleza universal del juicio de Dios.
El lenguaje nos recuerda el estilo apocalíptico de Ezequiel y de Apocalipsis. Miren la aclaración que tenemos aquí en relación a lo que acabo de decir. Jesús dio descripciones similares cuando habló de la caída de Jerusalén. Dice Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Marcos capítulo 13, 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y luego Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Le vuelvo a repetir ya por tercera vez, la venida del Señor por segunda vez no estará precedida por esta clase de señales. Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué he dicho esto? Porque estoy diciendo que los versículos 9 al 13 intensifican la naturaleza universal del juicio de Dios. El lenguaje nos recuerda el estilo apocalíptico de Ezequiel y de Apocalipsis. La tierra desolada, las estrellas y las constelaciones de ellas que no dan luz, el sol que se oscurece, la luna sin resplandor, los cielos que se estremecen y la tierra que se mueve de su lugar. Este es el resultado de un mundo malvado lleno de impíos. La esencia de su pecado se resume en las palabras que nos presenta el versículo 11, la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes. La destrucción de los impíos en los días de Noé debía de haber servido como enseñanza de que Dios no tolera el pecado continuo. Hay un día de ajuste de cuentas, un día de juicio. El día del Señor siempre está cerca. Amén. Esa es una realidad que usted no puede evitarla. ¿Por qué yo digo esto? Para el hermano, la hermana, para cualquier persona que muere, ese día ya vino el Señor. ¿En qué sentido? Porque Él va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo en vida. En ese sentido se lo estoy hablando, no en el sentido de la segunda venida del Señor. No es posible escapar de la ira del Señor. Dice el verso 14, como gacela perseguida. El pueblo huiría aquí y allá, pero no escaparían del juicio de Dios. Al igual que víctimas de guerra, ellos perecerían. La falta de humanidad del mundo se describe vívidamente en el versículo 16. El Creador ha constituido de tal manera a la humanidad que el pecado hace que la gente progresivamente sea menos humana y por lo tanto menos humanitaria. Bueno, hablemos de la destrucción de Babilonia, comprendida en los versos 17 hasta el 22. Leamos estos versículos.
He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Isaías 13, 17 al 22. Dios dijo en el versículo 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Es irónico que los medos, un pueblo que vivió en lo que ahora es la región central de Irán, fueron aliados de Babilonia en la destrucción de Asiria en el año 612 a.C. Más adelante, Ciro de Persia sometió a los medos, y en el año 539 a.C. se dio esta sometición. Ciro de Persia sometió a los persas. Las fuerzas combinadas, pues, de Meda y de Persia, capturaron Babilonia. Cuando los medos ataquen, dice el verso 18, no tendrán misericordia. Esta es la segunda vez que la palabra misericordia, que es la palabra racham, con M al final, del idioma hebreo, aparece en Isaías. La palabra se refiere a un amor profundo, usualmente de parte de un superior para con un inferior, arraigado en cierto vínculo natural. Es de esta misericordia natural para con el indefenso, de la cual carecerían los enemigos de Israel y de Babilonia en su crueldad. La ciudad de Babilonia quedaría como Sodoma y Gomorra, verso 19. Estas ciudades, de las cuales leemos en Génesis, estuvieron ubicadas en el valle del Jordán, al extremo sur del Mar Muerto. Lot, el sobrino de Abraham, eligió vivir en Sodoma cuando se separó de su tío. Génesis 13, 10 al 12. Ambas ciudades eran famosas por su impiedad. Dice Génesis 13, 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Después que Dios las destruyó, como nos dice el verso 24 de Génesis 19, dice que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Se convirtieron en sinónimo de maldad y metáfora de destrucción total. Miren lo que nos dicen varios profetas. Empecemos con Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Amós 4:11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Sofonías 2:9 dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 9, versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y por último, usemos Judas versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos y hermanas, resulta interesante que la localidad de Babilonia jamás volvió a ser habitada desde su destrucción. Nos lo dice el versículo 20. En la actualidad, sus únicos moradores son fieras del desierto, hurones, avestruces, cabras salvajes, hienas y chacales. Ahí lo expresa claramente la escritura en los versos 21 y 22 de este capítulo 13. Para poder apreciar la intensidad de la profecía de Isaías, imagíneselo hablando de una ciudad como Chicago en nuestros días, o usted imagínese una ciudad grande en nuestros días. Piense usted en donde usted esté ubicado, porque hay muchas ciudades grandes. Imagínese lo grandísimo que es la Ciudad de México. Es difícil comprender una destrucción tan completa. Sin embargo, tal había de ser el destino de Babilonia. La ciudad quedó tan completamente destruida que su magnificencia era ampliamente desconocida en tiempos modernos, hasta que unos arqueólogos, y le menciono esto, unos arqueólogos determinaron llevar a cabo una exploración sistemática del lugar bajo los parámetros de la arqueología. Las labores de excavación comenzaron en el año 1917 y continuaron durante 18 años. El período caldeo ha sido esclarecido abundantemente por medio de esas excavaciones realizadas por estos arqueólogos alemanes. Fue una realidad, pues. Bueno, entremos a la predicación del texto. Dios, el Señor de la tierra. Esto es bello decir eso. Dios, el Señor de la tierra. Y esto es lo que considera Isaías capítulo 13, versículos 1 al 22. Una nueva sección de Isaías comienza en el capítulo 13. Las naciones que habían sido enemigas de Israel estaban a punto de quedar bajo el juicio de Dios. Esta división del libro se extiende desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23 e incluye profecías relacionadas con Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Edom, Arabia y Tiro. De estos juicios
sale a relucir una gran verdad, a saber, la declaración de la soberanía de Dios. Israel necesitaba aprender esta poderosa lección, e igual que la necesitamos nosotros, hermanos y hermanas. En esta parte de la revelación de Dios se presenta un concepto dinámico y espiritual. ¿Cuál es ese concepto dinámico y espiritual? Dios es Señor de toda la tierra. Se lo repito, Dios es Señor de toda la tierra. Esta verdad fundamental se muestra de tres maneras en la profecía contra Babilonia. Número 1. Israel desempeñaba una magnífica función en el plan de Dios. Había sido escogida y liberada de una nación tras otra para cumplir el plan de Dios para ella. Dios la había elegido para que pudiera hacer luz a las naciones y el medio por el cual vendría el Mesías al mundo. Después que Dios castigara a Israel por sus pecados, levantaría un remanente para que continuara la obra que había comenzado con ella. Bueno, número 1, dije, Israel desempeñaba una magnífica función en el plan de Dios. Número 2, Dios gobierna sobre todas las naciones. Dios no es un Dios local que reina sobre una pequeña nación de personas. Él creó al mundo, creó a todos los pueblos de la tierra y de manera providencial dio auge a las naciones. Él es el creador y sustentador de toda la vida. Todas las naciones pertenecen a Dios, están bajo su liderazgo y dominio. Las levanta y las derriba como mejor le convenga. Cuando Él así lo decide, las juzga. Y entro a la número 3. ¿Cuál es la número 3? Su propósito eterno incluye a todas las naciones. El plan de Dios implica más que a Israel. Le interesan todas las naciones. En este contexto, señaló a muchas de ellas a medida que anunciaba la disciplina de ellas. En algunos casos, las quitó de la tierra. Usó a Asiria para castigar a Israel y aplicó el mismo estándar de justicia al someter a Asiria a juicio. Más allá de hacer juicio a las naciones, participa en la vida espiritual de las personas. Sobre todo, procura el bien y la salvación eterna de cada persona. Estos son los tres aspectos que quería considerar. Se los resumo. Israel desempeñaba una magnífica función en el plan de Dios. 2. Dios gobierna sobre todas las naciones. Y 3. Su propósito eterno incluye a todas las naciones. Subyacente a estas profecías contra las naciones se encuentra una verdad universal, una de las verdades más dramáticas de todo el Antiguo Testamento. Dios es el Señor de toda la tierra. Amén. Podemos decir sin temor a equivocarnos. Mire lo que nos dice Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Con este profundo anuncio antiguo testamentario en nuestra mente, no nos sorprende que Jesús, después de su resurrección, dio a sus discípulos y a sus apóstoles la comisión de evangelizar las naciones y los pueblos del mundo. Por eso dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted, hermano y hermana, toma en serio esta situación, usted también va
a pregonar esta bella palabra de Dios. Amén. A lo largo de las edades, Dios ha estado avanzando hacia el logro de esta meta. Bueno, veamos el último aspecto, y es acerca de la desaparición de Babilonia, que está comprendida desde el versículo 1 del capítulo 13 hasta el 23 del capítulo 14. Piense en la profecía de Isaías relacionada con Babilonia. 1. La profecía. Isaías profetizó que Babilonia se convertiría en la potencia mundial dominante y que luego sería destruida por los medos. 2. El tiempo de la profecía. En el momento que Isaías profetizaba, Asiria era la mayor nación del mundo. Transcurrirían 100 años para que Babilonia alcanzara supremacía mundial. Isaías dijo que esta nación sería fuerte y poderosa, perdurable y que tendría dominio mundial. Además, en el momento que Isaías profetizaba, los babilonios y los medos eran aliados, no enemigos. Sin embargo, Isaías predijo que los medos, convocados por el Señor, destruirían a Babilonia. Y 3. El increíble cumplimiento de la profecía. Al escudriñar el pasado con los lentes de la historia, vemos que todo evento profetizado por Isaías se hizo realidad. Babilonia se convirtió en el imperio mundial que Isaías había anunciado, y los medos propiciaron la caída de ella en el siglo VI. Termino diciéndoles esto, mis amados hermanos y hermanas. Vemos en este pasaje profecías fieles y certeras. Isaías no pudo haber sabido de estos eventos futuros por sí solo. Es solamente por medio del Espíritu de Dios que pudo haber escrito sobre ellos. Amén. Dios ayude, amados hermanos y hermanas, a que cada uno de nosotros hagamos nuestro este mensaje. Yo por eso les digo a ustedes, Isaías, como toda la palabra de Dios, pero me quedo con Isaías ahorita, que es el libro de estudio. Isaías fue duro para aquellos. Isaías es duro también para nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús como es debido. Terminemos pues agradeciendo al Señor y como siempre pidiéndoles de favor, imagínense, les digo de favor, que compartan palabra de Dios, compartan estos mensajes, hermanos, hagan que las iglesias los escuchen, para que aprendan más lo que la Escritura nos enseña. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres tan grande con nosotros. Gracias por haberme permitido presentar este mensaje. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre pueda hacerlo, que me des las facultades mentales y sobre todo espirituales para que tu palabra pueda correr. Oramos, Padre eterno, por todos aquellos hermanos y hermanas que la han escuchado. Oramos pues porque cada vez haya más interés en el estudio de tu palabra. Y oramos por una cantidad de hermanos que necesitan de la oración. Por nuestro hermano Luis Rangel y su esposa, hermana Juanita. Por Emily Celi de la República Dominicana, una joven de 21 años, pide oración por el resultado de exámenes que le realizaron hoy. La hermana Santa María Almonte, también de la Dominicana, una anciana que vive sola, que Dios la proteja.
por Rosa Chávez, que hoy se sometió a un examen de su estómago que sea negativo, por la hermana Eileen Wall de Cuba, y porque protejas a esta nación, Señor. Dale comida, dale lo necesario. Están en una situación verdaderamente muy difícil. Por la hermana Cori García, Marta García, por la hermana Zulema Valenzuela, por la hermana Cheya de Nicaragua y sus hijos que vuelvan a Cristo, por el hermano Lucrecio Mercado de la República Dominicana, por la hermana Eloísa Reyes, por protección en su trabajo, por nuestras hijas Vanessa y Ligia por su fibromialgia, por la hermana Marcela Chalco por sus radioterapias, por la paz en el mundo, Señor, que los hombres vuelvan a la paz, que realmente estas guerras lo que hacen es dar más destrucción. Señor, ayuda a que todo esto termine. Por los diferentes ministerios en la Iglesia de Cristo, que mantengamos la pureza de las Sagradas Escrituras, que no nos desviemos de lo que ella nos dice. Padre eterno, todo lo hacemos, todo lo agradecemos, todo lo suplicamos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.